Quedó allí en cuarto intermedio, recién con Laurita Serra lo recordamos. ¿Qué tal, Alejandro, diputado Cacase? ¿Cómo va? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes allí en el piso. Lo mismo, lo mismo. Bueno, antes que nada damos un panorama de cómo está la provincia, de cómo están las distintas zonas en cuanto a COVID y en cuanto a vacunación. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí, la verdad que en San Luis tenemos algunas noticias positivas y otras no tanto. El COVID está en un momento muy duro. Aquí en la provincia estamos todos los días teniendo 500, 600 casos, que para el tamaño que tiene nuestra población, que son 500.000 habitantes, es mucho. De hecho, estamos entre las provincias con más alta incidencia de contagios en estos días de COVID y con eso, por supuesto, hay muchas muertes que lamentamos y también hay un estrés muy fuerte sobre el sistema sanitario. Lo positivo es que el plan de vacunación aquí avanza bastante rápido dentro del contexto de lo que es nuestro país. Por supuesto, con las pocas vacunas que hay y que llegan a partir de lo dispuesto por el gobierno nacional, pero las vacunas que están llegando a la provincia se aplican con mucha celeridad. Es decir, ni bien llega un cargamento, se monta un operativo y ahí nomás ya se colocan todas las vacunas. Así que somos en eso de las provincias que no tienen ni sobrantes ni stock sin utilizar, sino que se procede rápidamente a vacunar. Por supuesto, insuficiente como para poder cubrir a toda la población, pero sí hemos podido avanzar con todos los adultos mayores y ahora ya estamos en la etapa de aquellos que tienen entre 18 y 59 años, pero que tienen enfermedades de base u otras situaciones que los ponen en riesgo. ¿Esperan que haya sesión la semana que viene? Alejandro, estamos contando con nuestros compañeros que las informaciones van llegando. Desde el oficialismo hay intención. ¿Qué saben ustedes al respecto y qué temas deberían tratarse sí o sí en caso de que hubiera? Sí, por un lado sabemos, por supuesto, que esta semana ya no da el tiempo. Nosotros cuando sesionamos hay que activar todo un dispositivo de esto, el recinto protegido, los test a realizar previamente, eso lleva algunos días. Sobre todo creo que hay una vocación también de tratar esta ley que tuvo media sanción en el Senado sobre la pandemia y las restricciones. Sí. Esto aún no tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, así que estimo se está pensando de por allí buscar dictaminar esta ley más o menos pensando el martes y de cara a que haya una sesión el miércoles o jueves de la semana que viene. Eso es el calendario que creo que se está trabajando. Nosotros en un momento vamos a tener, de hecho, una reunión de bloque para conversar sobre esto. Bien. Como decías, hay temas que han quedado pendientes a partir del cuarto intermedio, que se dispuso en la última sesión, pero creo que lo más fuerte a tratar ahora va a ser el tema de la ley de restricciones en pandemia. Claro. Chicos. ¿Qué tal, diputado? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Gabriela, un gusto saludar. Justamente ustedes, bueno, ya adelantaron que se oponen al proyecto que fija criterios sanitarios y epidemiológicos en pandemia. ¿Creen que hay alguna posibilidad de introducirle cambios al proyecto sin modificar el espíritu del proyecto que pueda acercar posiciones? ¿O directamente creen que no es posible por cómo está confeccionado todo este proyecto? Sí, debo reconocer que algunas de las críticas más duras que nosotros formulamos tuvieron modificaciones en el Senado impulsadas por el propio oficialismo, ¿no? Caso de esto es el llamar a los gobernadores delegados del gobierno federal y no agentes naturales del gobierno federal como marca la Constitución, que es toda una definición. También el tema de poner como principio lo de la suspensión de las clases presenciales, a invertir ese principio y decir que se pueden suspender bajo ciertas condiciones. De todos modos, esto sigue estando en conflicto con lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que esta es una facultad de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que solo puede intervenir el Gobierno Nacional cuando hay interjurisdiccionalidad. Pero creo que lo más problemático para nosotros con el proyecto de ley es la delegación de poderes en sí. Es decir, la restricción de derechos tiene un principio de legalidad. Solo el Congreso puede imponer las restricciones o solo por ley pueden ser impuestas las restricciones, marca la Constitución y la Convención
Americana de Derechos Humanos, y allí hay un conflicto cuando en todo momento el proyecto de ley dispone algo que lo hace aparecer como objetivo, es decir, dice si hay tanta incidencia de contagios, a partir de eso se activan estas medidas, pero después a renglón seguido le faculta al Poder Ejecutivo a que pueda ampliar esas medidas o que pueda morigerar esas medidas, con lo cual termina quedando en la definición del presidente el hacerlo. Me parece que si discutiéramos esas mismas medidas por ahí, no sé si todas, porque hay algunas que hemos nosotros utilizado casi ya universalmente, como es el tema del barbijo, del distanciamiento de 2 metros, de lavarse las manos. Ahora, ponerlo ya eso en una norma que implica que uno podría ser sancionado por no hacerlo, estamos hablando hasta de una invasión sobre una esfera de privacidad. Pero digo, en las otras medidas que tienen que ver con el cierre de los espacios de trabajo, las prohibiciones de reuniones, las restricciones a la circulación, si fuéramos un criterio estrictamente objetivo de cuándo se activan y que no dependiera su ampliación o disminución luego del presidente, me parece que nosotros podríamos tener otra mirada sobre eso. Quiero también decir que la forma en que está establecido eso hace las comparaciones entre provincias muy difícil, porque por ejemplo, cuando yo tomo los test por provincia, la verdad que los niveles de positividad hoy, según cada jurisdicción, es muy distinta. Es decir, sabemos el país tiene una positividad por encima del 30% en los test, lo cual muestra que básicamente la epidemia está fuera de control, no está correctamente medida y hay muchos más casos de los que realmente se determinan como tal. La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de un 5% en esto. Pero si vemos hacia adentro de las provincias argentinas, también hay mucha disparidad entre una y otra. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo solo tomo los test en lugar de combinar con otros indicadores, puedo estar haciendo comparaciones injustas entre las provincias. Claro, claro. Una cosita antes de Claudio. Por favor. Porque se ha hablado y tanto y mucho en este protesta, en este reclamo judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que lógicamente termina en la justicia, con respecto a esas zonas donde no están, y de hecho la Corte lo dijo, geográficamente delimitadas, como el AMBA, pero que existen, y existen en todas las provincias también, cuando se trata a veces y muchas veces en frontera con otra provincia, que está bien, no es un área geográficamente delimitada con sus reglas, sino que son dos áreas distintas, pero es la misma gente que va y viene. Tal vez en ese sentido pueda haber alguna discusión que ordene por encima de esos, o en conjunción con esos dos gobiernos, de estas dos provincias X que hablo, de esos lugares en común, ¿se entiende, Alejandro? Como para que eso no quede librado al azar. Y son zonas muy calientes, donde va y viene la gente todo el tiempo, entre una provincia y otra, o en el caso ciudad, ambas, provincia de Buenos Aires. Claro, en eso creo que la Corte dio buenas pautas sobre cómo establecer las medidas. Dijo básicamente que para establecer una medida de restricción tiene que ser necesaria, es decir, la medida requerida o imprescindible para poder lograr el objetivo. También que esos objetivos estuvieran establecidos bajo criterios científicos, respaldados científicamente, y también que las medidas fueran proporcionales, es decir, nada que sea excesivo para lograr el objetivo, sino lo justo y necesario. Creo que tomando esos criterios se le puede dar objetividad. Y respetando, por supuesto, en el marco de lo que decía la Corte, lo que es competencia provincial, claramente lo educativo ha marcado que es una competencia de las provincias, no del gobierno federal, y en otras cosas de salubridad sí tomar la nación. Insisto en esto de las comparaciones, para que se entienda. Yo marcaba, por ejemplo, en San Luis nosotros les decía, estamos teniendo más casos por cada 100.000 habitantes, pero también porque hacemos más test que la media. Entonces tenemos más casos, pero por ahí tenemos menos muertes. ¿Y esto por qué es? Porque no todas las provincias miden igual. Entonces uno podría salir de ese esquema que marca la ley como de riesgo epidemiológico alto simplemente por empezar a testear menos. Y eso sería un incentivo muy negativo, ¿no? Que alguien pueda salirse de las restricciones simplemente porque testea menos, cuando en realidad el incentivo tiene que ser testear más. Por eso creo que si lo construimos objetivamente habría que agregar otros indicadores. De hecho, el de las muertes es bastante más objetivo hoy que el de los propios test realizados.
Diputado Cacase, buenas tardes, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, interpreto a partir de lo que usted nos está contestando de que existe una posibilidad de que Juntos por el Cambio promueva algunas modificaciones para que el proyecto prospere. Hubo uno, y sobre eso quería preguntarle, hubo uno que fue aprobado en el Senado y que plantea precisamente de que tanto los gobernadores como los intendentes o las intendentas pueden diferenciarse de las disposiciones generales, o sea, poder tomar otras medidas. ¿No le parece que eso abre la posibilidad para que no aparezca una ley tan restrictiva que limite la capacidad de los gobernadores y de los intendentes? Bueno, yo no sé si hay posibilidad de que el oficialismo esté abierto a realizar ese tipo de modificaciones. Lo hacía yo más bien como sugerencia a partir de lo que ha sido la discusión hacia dentro de nuestro bloque y por dónde pasan los cuestionamientos. Como decía, el hecho de remitir que todo lo que tiene que ver con educación vaya a la autonomía de las provincias es un punto importante, crucial. Nosotros no es que estemos en contra de establecer restricciones, lo que estamos en contra es de que sea el presidente el que decide esas restricciones en un sistema constitucional que dice que es por ley que deben imponerse. Entonces, si nosotros, en vez de estar discutiendo si le delegamos poderes al presidente para restringir o no, estuviéramos discutiendo qué tipo de medidas son las más efectivas o qué restricciones son las que mejoran resultados para disminuir la circulación del virus, me parece que nos pondría enteramente en otra discusión. Pero no es tampoco el debate que hoy creo está proponiendo el oficialismo. El oficialismo más bien está proponiendo un debate en el cual, a partir de la disputa judicial que tuvo con la Cava y que lo llevó después de más de un año a dictar decretos de necesidad y urgencia, a presentar una ley donde lo que busca es blindarse en las facultades que ejerce. De hecho, mientras envió el proyecto de ley, ya ha dictado 2 decretos de necesidad y urgencia más. Entonces, me parece que ellos lo que buscan más es un aval al ejercicio del poder que hace el presidente que transferir al Congreso el poder de discutir qué restricciones se aplican y cuáles no. ¿Qué quiero decir? Si nosotros estuviéramos no discutiendo cuántas facultades tiene que tener el presidente, sino si es mejor el teletrabajo o el trabajo presencial, el cerrar las escuelas o el tenerlas abiertas, el prohibir las reuniones o hasta de cuánta gente hacerlas y tomando experiencias comparadas, nos pondría enteramente en otra discusión, pero no es la que nunca hemos tenido. Diputado, y en ese sentido y en la misma línea también surgieron otras alternativas. Por ejemplo, hace más de una semana el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, deslizó su punto de vista con respecto a este proyecto y dijo de que era necesario poder llegar a un acuerdo entre los gobernadores antes de que avanzara la iniciativa. Lo mismo sucedió en el labañismo. El diputado Alejandro Topo Rodríguez planteó que antes de poder avanzar con este proyecto era muy importante acompañarlo con un acuerdo similar a la firma del pacto fiscal que protagonizaron los gobernadores del oficialismo y la oposición. ¿Usted cree que eso también puede ser una posibilidad para suavizar el debate? Sí, creo que sería positivo, desde luego. Cuando las cosas funcionan con consenso y por acuerdo, siempre es mejor que bajo la confrontación, más en este momento que es tan delicado y necesitamos mucha unidad en el país. Es indudable que más allá de las posiciones, el hecho de que en el área metropolitana de Buenos Aires haya desacuerdos entre el presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma es un gran problema, por supuesto, los efectos de la coordinación en la lucha contra la pandemia. Y después creo que en el ámbito de las provincias no solo hay que atender a lo que dicen los gobernadores, sino que también aplica lo mismo que en la nación, es decir, así como en la nación el Congreso debe intervenir, también en las provincias las legislaturas deben ser parte de la discusión de las restricciones y vamos a ser respetuosos de ese principio de legalidad. Diputado, ¿hasta qué punto cree que es posible llegar a consensuar la mayor cantidad de medidas a tomar para gestionar la pandemia, teniendo en cuenta que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires repercute en el resto del país y en el tema estrictamente con lo que tiene que ver con lo educativo? La ciudad de Buenos Aires, a pesar de que es un distrito donde hay alarma epidemiológica por la cantidad de casos que se registraron en los últimos días, decidió que haya clases presenciales. ¿Cómo se puede llegar a consensuar eso entre el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires? Pongo el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires porque
tal vez es el que más resuena, y sobre todo porque, como le decía, todo lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires repercute en el resto del país en cuanto a lo que tiene que ver con los casos de COVID que estamos viendo en las últimas semanas. Sí, para mí allí hay dos temas a considerar. Uno son las diferentes visiones que nosotros tenemos sobre las restricciones. Es decir, todos los países en la lucha contra la pandemia han aplicado restricciones en mayor o menor grado. El tema es que acá yo creo se pone un foco muy fuerte sobre eso. De hecho, Argentina es uno de los 5 países que más restricciones ha aplicado en el mundo, junto con Timor, Nepal, Venezuela, Sri Lanka, y si fuera por las restricciones, siendo que somos los que más hemos aplicado, debiéramos ser los que menos casos de coronavirus tenemos, y sin embargo no lo somos. Por el contrario, somos el tercer país con más casos y contagios por día en el mundo, somos el cuarto en muertes, tanto por millón de habitantes como en términos absolutos. ¿Esto por qué? Porque en realidad hay otras cuestiones sanitarias que son absolutamente prioritarias respecto a las restricciones, como es la de los testeos y las vacunas, ¿no? Testeos que en Argentina estamos 101 en el mundo en testeos por millón de habitantes, y en vacunas hay 60 países que han inmunizado una porción de su población mayor a la nuestra. Entonces, primero acá hay un tema que es el foco que se pone sobre las restricciones y sobre otras herramientas de control de la pandemia, que me parece que hay una disparidad bastante fuerte allí entre el gobierno y Juntos por el Cambio. Y segundo, que creo que nosotros no apelamos a los datos para la discusión. Es decir, se terminan generando bandos políticos en favor de una medida u otra, y digamos, como puede pasar con la apertura o el cierre de las escuelas, como puede pasar también con el hecho de las reuniones o la circulación. Y en realidad nosotros debiéramos mirar las experiencias para ver efectivamente cuál es el impacto que cada medida de restricción tiene y a partir de eso adoptarlo. Pero es ese tipo de discusión basada en datos, en evidencia, yo no veo que esté presente en nuestro Congreso ni en este tema, ni básicamente en ningún otro. Y lamentablemente eso nos pone siempre lejos de los Diputado, pero disculpe, pero ahí le quería puntualizar algo. En muchos de los países, cuando aumentaron los casos de COVID, se cerraron las escuelas. Y tenemos el ejemplo de lo que es Israel, de lo que ha sido Francia, Alemania en su momento. Yo sé que una de las planteos que hacen desde Juntos por el Cambio es que, bueno, el año pasado se tuvieron las escuelas cerradas todo el año y tal vez no debería haber sido así. Pero digo, más allá de lo que pasó el año pasado, en el contexto actual donde están aumentando los casos y donde se abren las escuelas, ahí es lo que digo, es que cuando uno mira al resto del mundo en situaciones similares a las que nosotros estamos teniendo actualmente, la presencialidad se ha puesto en suspenso, tal vez por algunas semanas, no estamos hablando de meses, ¿no? Como pasó el año pasado. Entonces, ahí es donde uno tal vez no termina como de entender cuál es el criterio que se está planteando desde Juntos por el Cambio en este punto. Reitero lo siguiente, cuando uno toma las otras experiencias del mundo debe poder medirlas, mensurarlas. De acuerdo al Stringency Index que se publica y que mide la severidad de las restricciones, tomando en cuenta todos estos puntos, cierre de escuelas, cierre de espacios de trabajo, solo hay 4 países en el mundo que hayan tenido restricciones tan duras y por tanto tiempo como el nuestro. En todo el resto del mundo las restricciones han sido por menos tiempo o menos severas. Esto debemos tenerlo presente. Y lo segundo, que te decía, no era para contradecir, sino que hasta en un punto creo que hay coincidencia con lo que planteas, y es que no debemos ser dogmáticos sobre las medidas que adoptamos. Es decir, no podemos tomar bandos políticamente, decir, no, miren, las escuelas tienen que estar siempre abiertas, como tampoco podemos decir, las escuelas hay que cerrarlas porque eso es lo que resuelve. En realidad hay que ver en cada momento, hay que ver, medir, y que los que conocen de eso nos puedan informar sobre el impacto que la medida tiene y en función de eso adoptarla, como marca la Corte, si es necesario hacerlo, pero por el menor tiempo posible y buscando después volver a la normalidad. No veo que eso impere en nuestra discusión acá.
Alejandro, te cambio de tema, lo mencionábamos más tempranito en el programa, esta situación que se da con casi 100.000 jubilados o personas en condición de jubilarse que no ha podido el año pasado con el ANSES cerrado sus oficinas y han perdido meses muy, muy valiosos de poder contar con un haber que en algún momento, no sé si alguno se judicializó o vendrá como retroactivo, pero que ustedes están pidiendo que se reconozca ese tiempo. Vos, Alejandro, como vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y otros 40 diputados, contanos cómo llegan a este proyecto de ley del bono extraordinario. Sí, este es un tema muy serio y que ha afectado a muchas personas a partir de la pandemia. Para que tengamos en cuenta, normalmente la ANSES jubila a 220.000, 230.000 personas por año. Es decir, esas son las jubilaciones que se otorgan cada año. En pandemia eso bajó a 120.000 personas, prácticamente la mitad durante el año 2020 respecto de lo que eran todos los años anteriores. Es decir, hay 110.000 jubilados que no se pudieron jubilar, básicamente a partir de las demoras en los trámites. Las demoras en los trámites en general se resuelven porque uno inicia el trámite y al momento en que obtiene la jubilación se le otorga un retroactivo al día que inició el trámite. Es decir, yo termino mi relación laboral, presento los papeles hoy y aunque tarde un año la ANSES en darme la jubilación, cuando me la da me paga todo el año que ocurrió desde el inicio de la tramitación. Lo que ocurre es que en pandemia, el 16 de abril se suspendió, de marzo, se suspendió la atención y no se otorgaron más turnos. Y entonces hubo todo un tiempo allí que las personas, aunque hubieran cesado su relación laboral, estuvieran en condiciones de presentar su trámite jubilatorio, no pudieron hacerlo por mucho tiempo. Después ANSES empezó a recobrar la atención a partir del 130 y de la atención virtual, pero quedaron demoras muy fuertes de los trámites y gente que, aunque se le reconozca al día de inicio del trámite, va a haber igual perdido meses de cobrar haberes. Claro. El Estado está ahorrado cerca de 21.000 millones de pesos por esto, por las jubilaciones no pagadas, y nosotros creemos que se justifica una compensación a aquellos que perdieron esos meses de jubilación. Es decir, ha habido, por decirte, casos de personas que en febrero terminaron de trabajar, pero recién pudieron presentar sus papeles en junio, julio, y en el medio no cobraron nada. Entonces, para poder salir de la casuística y ver cada caso, cada fecha, lo que estamos proponiendo es una compensación uniforme de 3 haberes mínimos para todas esas situaciones de demora, y eso es lo que 43 diputados hemos presentado ayer como proyecto de ley para su discusión en la Comisión de Previsión. Claro, perfecto. Bueno, esperemos entonces que tenga el aval de otros diputados. No sé, entre esos 40 hay gente del oficialismo también, como para saber si esto... Es nuestro bloque junto con cambios que lo hemos presentado. Ok. Entonces, bueno, veremos cómo sigue su camino este proyecto con tantos otros que se necesitan que se traten también aparte de los más grandes. Gracias, Alejandro. Gracias, diputado. Un placer. Gracias a ustedes, como siempre, a disposición. Un gusto. Bueno, así las cosas, Claudito.